La satisfacción de mirarla fregando platos les duró exactamente lo que tardó en llegar él, porque el hombre que entró por la puerta principal no solo era su esposo, era el dueño de todo lo que ellas estaban pisando. Se alejó con pasos firmes, dejando detrás de sí un silencio pesado que los demás empleados conocían demasiado bien. Nadie miraba a Renata, nadie se atrevía, porque mirarla significaba arriesgarse a ser el siguiente blanco de Federica. Nadie, excepto Camila Rivas. Camila trabajaba en la estación de postres, apenas a unos metros de Renata. Era joven, con esa energía nerviosa de quien todavía no ha aprendido a quedarse callada cuando debería. «Oye», susurró sin levantar la vista de los platos que decoraba. «No dejes que te afecte. Es así con todas las nuevas». Renata la miró de reojo. «No soy nueva». Camila frunció el ceño. «No, nunca te había visto por aquí». Porque nunca debía haber estado aquí. Antes de que Camila pudiera preguntar qué significaba eso, la puerta de la cocina se abrió de golpe y una mujer entró como si el lugar le perteneciera. Lorena Duarte, organizadora oficial de la gala, cargaba una tableta electrónica y hablaba por teléfono al mismo tiempo, su voz resonando por encima del ruido. «No, no, no. Las flores van en la mesa principal, no en la auxiliar. ¿Tengo que hacer todo yo misma?». Colgó con un suspiro dramático y recorrió la cocina con la mirada hasta que sus ojos se detuvieron en Renata. Se quedó quieta. La observó durante varios segundos con una expresión difícil de descifrar. Sorpresa, satisfacción y algo que se parecía mucho al placer. «Vaya, vaya, vaya». Lorena caminó lentamente hacia la estación de fregado, cada paso calculado. Así que era cierto. Me lo dijeron y no lo creí. «Lorena». Federica apareció detrás de ella. «No deberías estar en la cocina. Los invitados están llegando. Solo quería verificar algo con mis propios ojos». Lorena no apartaba la mirada de Renata. «Y acabo de verificarlo. Dime, Renata, ¿cómo se siente? Estar del otro lado, quiero decir». Renata apretó el plato que tenía en las manos. Lo apretó tanto que sus nudillos palidecieron. «Estoy trabajando», respondió con voz baja pero firme. «Igual que todos aquí». «Claro que sí». Lorena sonrió. «Todos trabajamos. La diferencia es que algunos sabemos cuál es nuestro lugar. Y otros, bueno, otros necesitan que se lo recuerden». Varios empleados intercambiaron miradas incómodas. El aire se volvió denso, casi irrespirable. Camila dejó de decorar postres, sus ojos saltando entre Lorena y Renata, como si estuviera viendo un accidente a punto de suceder. «Lorena», Federica intervino con tono práctico. «Tienes una gala que dirigir». «Tienes razón», Lorena guardó su tableta. «Pero antes, necesito que ella lleve las copas al salón principal. Personalmente». Federica levantó una ceja. «Tengo meseros para eso». «Lo sé, pero quiero que sea ella. Quiero que vea de cerca lo que se perdió por sus decisiones». Un silencio gélido cayó sobre la cocina. Los empleados dejaron de moverse. Todos sintieron que algo más estaba sucediendo, algo que iba más allá de una simple orden de trabajo. Renata soltó el plato lentamente. Lo colocó en la torre con cuidado. Se secó las manos y miró a Lorena directamente. «Llevaré las copas». Lorena parpadeó, claramente esperando resistencia. La obediencia silenciosa la desconcertó por un instante, pero se recuperó rápidamente. «Perfecto. Que alguien le dé una charola». Camila se acercó a Renata mientras ésta tomaba la charola cargada de copas de cristal. «No tienes que hacer esto», susurró. «Puedo ir yo. Necesito hacerlo». Renata respondió sin explicar más. Caminó hacia la puerta que conectaba la cocina con el salón principal. Con cada paso, el ruido cambiaba. El caos metálico de la cocina se desvanecía y era reemplazado por música suave, risas elegantes, el tintineo de copas y conversaciones en voz baja. Dos mundos separados por una sola puerta. Cuando Renata entró al salón, nadie la miró. Para los invitados, era invisible, una más del personal. Una sombra que se movía entre las mesas sirviendo copas sin rostro ni nombre. Colocó copas en la primera mesa. Manos enjolladas las tomaban sin agradecer, sin siquiera registrar su presencia. Siguió a la segunda mesa. Lo mismo. Tercera mesa. Igual. Y entonces llegó a la mesa principal. Sentada en el centro, rodeada de las mujeres más influyentes de la ciudad, estaba doña Amelia Esteves.
Una mujer mayor que irradiaba autoridad natural, de esas personas que no necesitan levantar la voz para que todos guarden silencio. A su lado, varias mujeres conversaban sobre inversiones, viajes y compromisos sociales. Renata colocó una copa frente a una de las invitadas. Su mano tembló casi imperceptiblemente. «Con cuidado», la invitada dijo sin mirarla. «Estas copas cuestan más que tu salario mensual». Algunas risas discretas. Renata respiró profundo y continuó sirviendo. Fue entonces cuando doña Amelia levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Renata, y algo cambió en su expresión. Algo sutil pero inconfundible. Fue apenas un instante, un destello de reconocimiento seguido inmediatamente por una máscara de indiferencia perfectamente construida. Renata colocó la última copa y se dio la vuelta para regresar a la cocina. Pero antes de que pudiera dar 2 pasos, escuchó la voz de Lorena amplificada por un micrófono desde el pequeño escenario del salón. «Buenas noches a todos. Bienvenidos a la gala anual de la Fundación Renacer. Esta noche celebramos la generosidad, la elegancia y, sobre todo, los valores que nos definen como comunidad». Renata se detuvo cerca de la puerta de la cocina, sosteniendo la charola vacía contra su pecho como un escudo. Y hablando de valores, Lorena continuó, su voz adquiriendo un tono que solo Renata pudo reconocer como peligroso. «Quiero dedicar unas palabras a todas las personas que hacen posible esta noche. Nuestro increíble equipo de servicio, que trabaja incansablemente detrás de escena». Aplausos educados llenaron el salón. Lorena sonrió ampliamente. «Especialmente quiero reconocer a quienes, a pesar de las circunstancias de la vida, encuentran su lugar donde deben estar. En la cocina, sirviendo, fregando platos. Porque todos tenemos un propósito, ¿verdad? Y hay belleza en aceptar el nuestro». Las palabras cayeron sobre Renata como piedras. No era un reconocimiento. Era una humillación pública disfrazada de elogio. Y por las miradas que varios empleados le dirigieron, todos lo sabían. Camila, que había salido a buscarla, la tomó del brazo. «Ven, no te quedes aquí. No le des esa satisfacción». Pero Renata no se movió. Porque en ese momento, desde el fondo del salón, las puertas principales se abrieron. Y la persona que entró hizo que el murmullo se detuviera en seco. Un hombre caminaba hacia el centro del salón con pasos seguros, firmes, con esa clase de presencia que no se compra ni se fabrica. Los invitados se levantaban a su paso. Los meseros enderezaban la espalda. Lorena dejó de hablar a mitad de frase, su sonrisa congelándose como si alguien hubiera presionado pausa. Federica, que observaba desde la entrada de la cocina, palideció visiblemente. El hombre recorrió el salón con la mirada. Saludó brevemente a algunos invitados con un gesto de cabeza. Pasó junto a la mesa principal, donde doña Amelia lo observaba con una expresión indescifrable. Y entonces giró la cabeza hacia la cocina. Sus ojos encontraron a Renata. Lo que sucedió en ese instante fue algo que los presentes recordarían durante mucho tiempo. Porque la expresión de ese hombre, al ver a su esposa sosteniendo una charola vacía, con las manos enrojecidas de fregar platos, parada junto a la puerta de servicio como si fuera una empleada más, esa expresión no fue de sorpresa, fue de furia contenida. Y Renata, al verlo, solo pudo hacer una cosa. Cerró los ojos, porque sabía que lo que estaba a punto de suceder cambiaría esa noche para siempre. Damián Esteves, el hombre que acababa de entrar, no era solo su esposo. Era el dueño del Hotel Imperial Castellana, el fundador de la Fundación Renacer, y la persona que había financiado cada copa, cada candelabro, cada centímetro de la gala que Lorena estaba organizando. Y nadie, absolutamente nadie, lo sabía. Hasta ahora. Damián Esteves no se movió durante varios segundos. Permaneció de pie en medio del salón, con los ojos fijos en la puerta de la cocina donde Renata sostenía aquella charola vacía como si fuera lo único que la mantenía en pie. El murmullo del salón se había convertido en un silencio frágil, de esos que se rompen con cualquier respiración. Nadie entendía por qué aquel hombre miraba hacia la cocina con esa intensidad. Nadie, excepto Renata. Ella abrió los ojos lentamente y encontró los de él. No necesitaron palabras. Llevaban años construyendo un lenguaje que solo ellos dos comprendían. Un lenguaje hecho de miradas, de silencios compartidos,
de batallas peleadas juntos contra un mundo que nunca los consideró dignos el uno del otro. Damián respiró profundo, ajustó su postura, y en lugar de caminar hacia ella, hizo algo que Renata no esperaba. Se dio la vuelta y caminó directamente hacia la mesa principal. Doña Amelia. Su voz fue calmada pero firme cuando se detuvo frente a su madre. Buenas noches. Amelia Estevez lo miró con esa expresión que solo las madres dominan. Mezcla de orgullo, preocupación y algo parecido al reproche. Llegaste tarde, dijo simplemente. Llegué justo a tiempo. Damián respondió. Y había algo en la forma en que pronunció esas palabras que hizo que Amelia desviara la mirada apenas un segundo. Lorena, desde el escenario, recuperó la compostura rápidamente. Su sonrisa regresó con la eficiencia de alguien entrenada para manejar cualquier situación social. «Señoras y señores», su voz recobró energía. «Qué honor recibir a uno de los empresarios más destacados de nuestra ciudad. Un aplauso para nuestro distinguido invitado». El salón estalló en aplausos. Invitados que momentos antes apenas se habían percatado de su llegada, ahora se ponían de pie, estiraban las manos, buscaban su atención como girasoles girando hacia el sol. Damián saludaba con cortesía pero sin entusiasmo, estrechando manos con la eficiencia de quien ha hecho esto miles de veces y nunca le ha gustado. Desde la puerta de la cocina, Renata observaba la escena. Camila estaba a su lado, confundida. «¿Quién es ese hombre?», preguntó en voz baja. «Todo el mundo actúa como si hubiera llegado un presidente». Renata no respondió. Bajó la mirada, apretó la charola y regresó al interior de la cocina sin decir una palabra. Camila la siguió, cada vez más intrigada por esa mujer misteriosa que fregaba platos, pero miraba a los invitados como si conociera secretos que nadie más podía imaginar. Dentro de la cocina, Federica hablaba por teléfono en una esquina, su voz reducida a un susurro tenso. «Sí, acaba de llegar. No me avisaron que vendría. Esto no estaba en la lista de confirmados». Una pausa larga. «¿Cómo que compró el hotel? ¿Cuándo? ¿Por qué nadie me informó?». Federica colgó el teléfono y se quedó inmóvil, procesando una información que claramente la había sacudido. Su rostro pasó por varias fases. Incredulidad, cálculo, miedo. Miró hacia donde Renata fregaba platos en silencio y algo pareció conectarse en su mente. Una pieza de un rompecabezas que todavía no podía ver completo. «Solís», llamó, su voz un poco menos autoritaria que antes. «Deja los platos. Ve a la bodega y trae más servilletas de lino para las mesas auxiliares». Renata asintió sin preguntar. Se secó las manos en el delantal y caminó hacia la bodega, ubicada en el nivel inferior del hotel, al final de un pasillo largo y poco iluminado que los empleados llamaban el túnel, porque caminarlo se sentía como cruzar entre dos mundos. Mientras descendía las escaleras, sus pensamientos la arrastraban hacia atrás en el tiempo. Recordaba la primera vez que había pisado ese hotel, no como empleada, no como invitada, sino como una joven que buscaba trabajo, cualquier trabajo, porque el refrigerador de su pequeño apartamento llevaba días vacío, y el orgullo no paga la renta. Había llegado al Hotel Imperial Castellana años atrás, con un currículum escrito a mano porque no tenía computadora, y la biblioteca pública cerraba antes de que ella saliera de su otro empleo. La recepcionista la había mirado con esa condescendencia particular que se reserva para quienes llegan pidiendo trabajo en lugares donde claramente no encajan. «No estamos contratando», le habían dicho sin siquiera mirar su currículum. Pero Renata había regresado al día siguiente. Y al siguiente, y al siguiente. No por terquedad, sino porque su abuela, doña Consuelo, le había enseñado algo que llevaba tatuado en el alma. Cuando el mundo te cierra una puerta, tú no buscas otra puerta. Tú sigues tocando la misma hasta que se abran o hasta que se cansen de escucharte. Al quinto día, alguien se cansó de escucharla. Pero no fue la recepcionista. Fue el joven que administraba el restaurante del hotel en ese entonces. Un hombre que estaba comenzando a hacerse cargo del negocio familiar y que, a diferencia de todos los demás, se detuvo a mirarla. No a su ropa gastada, no a su currículum arrugado, a ella. «¿Por qué quieres trabajar aquí?», le había preguntado. «Porque necesito comer», Renata había respondido con una honestidad que lo tomó por sorpresa. «Y porque soy la persona más trabajadora que va a encontrar en esta ciudad».
Ese hombre era Damián Estevez. Renata abrió la puerta de la bodega y el olor a tela limpia y madera la trajo de vuelta al presente. Buscó las servilletas de lino en los estantes superiores, estirándose para alcanzar las cajas. Mientras lo hacía, escuchó pasos acercándose por el pasillo. Se quedó inmóvil. Renata. La voz de Damián llenó el pequeño espacio de la bodega como agua llenando un vaso. Ella no se giró inmediatamente. Mantuvo las manos sobre la caja de servilletas, respirando con cuidado, como si el aire se hubiera vuelto frágil. «No deberías estar aquí abajo», dijo ella sin voltear. «Tienes un salón lleno de personas importantes esperándote. La persona más importante para mí está aquí abajo cargando servilletas». Damián cerró la puerta a sus espaldas. «Mírame, Renata». Ella se giró lentamente. Cuando sus miradas se encontraron en ese espacio reducido, algo se desmoronó en la expresión de Renata. La fortaleza que había mantenido toda la noche, esa armadura invisible que la protegía de cada comentario, de cada mirada despectiva, de cada humillación calculada, se agrietó. «¿Quién te obligó a hacer esto?». La voz de Damián temblaba, no de debilidad sino de una rabia profunda que luchaba por contenerse. «Dime quién te puso a fregar platos en mi hotel, en nuestro hotel». «Nadie me obligó», Renata respondió, y una lágrima solitaria escapó por su mejilla antes de que pudiera detenerla. «Yo elegí estar aquí». «¿Elegiste?». Damián dio un paso hacia ella. «¿Elegiste que te humillaran?». «Elegí ver la verdad». Renata se limpió la lágrima con el dorso de la mano. «Necesitaba saber qué clase de personas manejan este lugar cuando tú no estás mirando. Necesitaba ver con mis propios ojos cómo tratan a la gente que consideran inferior». Damián se detuvo. La miró con una mezcla de admiración, frustración y ese dolor particular que solo siente quien ama a alguien demasiado valiente para su propio bien. «¿Desde cuándo?», preguntó. «Desde esta mañana. Vine temprano, hablé con el supervisor de turno, pedí que me asignaran a la cocina como personal eventual para la gala. Nadie me reconoció. Para ellos soy invisible, Damián. Siempre lo fui. No eres invisible. Eres mi esposa. Aquí no soy tu esposa. Aquí soy una mujer más fregando platos». Y eso es exactamente lo que necesitaba confirmar. Damián apoyó la espalda contra la pared, procesando lo que escuchaba. Conocía a Renata lo suficiente para saber que nada de esto era impulsivo. Ella no hacía nada sin un propósito claro. Cada decisión que tomaba, desde la más pequeña hasta la más arriesgada, tenía una razón. «¿Qué descubriste?», preguntó finalmente. Renata dejó la caja de servilletas sobre un estante y cruzó los brazos. «Federica Montiel trata al personal como objetos desechables. Los intimida, los amenaza con despidos si se quejan, y cobra comisiones ilegales a los proveedores que quieren trabajar con el hotel. Escuché cómo negociaba por teléfono con un proveedor de vinos, exigiendo un porcentaje personal a cambio de renovar el contrato». Damián cerró los ojos brevemente. «¿Qué más?». «Lorena Duarte. Sabe quién soy. Me reconoció desde que entré a la cocina. No solo no dijo nada, sino que me asignó tareas humillantes a propósito. Me hizo llevar copas al salón para que los invitados me vieran sirviendo. Dio un discurso desde el escenario diseñado específicamente para humillarme en público, sin que nadie más entendiera a quién iba dirigido». «¿Cómo supo quién eras?». Renata hizo una pausa. Esta era la parte más difícil, porque alguien le dijo. Alguien que sabía que yo vendría hoy disfrazada de empleada y que, en lugar de protegerme, decidió usar esa información para convertirme en un espectáculo. Damián la miró fijamente. «¿Quién?». Renata sostuvo su mirada durante un largo momento. El silencio entre ellos era ensordecedor. «Tu madre, Damián». Amelia le dijo a Lorena exactamente quién soy. El impacto de esas palabras fue visible en el rostro de Damián. No fue sorpresa exactamente, sino la confirmación dolorosa de algo que sospechaba pero se negaba a aceptar, que su propia madre no había aceptado a Renata. Que años después de la boda, Amelia seguía considerando a la mujer que su hijo amaba como alguien que no pertenecía a su mundo. «¿Estás segura?». Su voz salió ronca. «La escuché, Damián. Cuando llevé las copas a la mesa principal, tu madre me miró directamente. Me reconoció al instante. Y la mujer sentada a su lado, la que dijo que las copas costaban más que mi salario, se rió porque sabía exactamente quién era yo, y le pareció divertido verme sirviendo.
Damián se pasó las manos por el rostro. El peso de la situación caía sobre él como una avalancha en cámara lenta. Su esposa, la mujer que lo había acompañado cuando no tenía nada, la mujer que trabajó a su lado limpiando mesas cuando el restaurante del hotel apenas sobrevivía, estaba siendo tratada como una extraña en el mismo lugar que habían construido juntos. «Voy a subir», dijo Damián con una determinación que Renata conocía demasiado bien. «Voy a subir, y voy a terminar con esto ahora mismo». «No», Renata lo detuvo, tomándolo del brazo. «Todavía no». «¿No? Renata, te están humillando en nuestra propia casa. Y si subes ahora y haces una escena, mañana la historia será sobre el empresario furioso que arruinó una gala benéfica, no sobre las personas que abusan de su poder cuando nadie las vigila». Damián la miró. Renata tenía razón. Siempre tenía razón en estas cosas. Ella no quería venganza, quería justicia. Y la justicia requería paciencia. «¿Qué quieres hacer?», preguntó. Renata tomó la caja de servilletas y la sostuvo contra su pecho. «Quiero que subas, que te sientes en esa mesa, que sonrías, que saludes a todos como si nada pasara. Y cuando llegue el momento, cuando todas esas personas estén cómodas en su mentira, quiero que les muestres quién soy realmente. No tu esposa, no la dueña del hotel, sino la mujer que fregó platos mientras ellas se reían. Quiero que vean su propia crueldad reflejada en un espejo del que no puedan escapar». Damián la miró durante un largo momento. Y entonces, lentamente, asintió. «Está bien, lo haremos a tu manera». Se acercó a ella y con el pulgar le limpió el rastro de la lágrima que aún quedaba en su mejilla. «Pero quiero que sepas algo. Cada segundo que pases ahí adentro fregando un plato más, es un segundo que no voy a olvidar. Y ellas tampoco». Renata intentó sonreír pero no pudo, porque por mucho que este plan fuera suyo, por mucho que supiera exactamente lo que estaba haciendo, cada humillación dolía, cada risa disimulada, cada mirada de desprecio. Dolía como solo puede doler el rechazo de quienes deberían haberte aceptado hace mucho tiempo. Damián salió de la bodega primero. Renata esperó unos minutos, respirando en la soledad de aquel cuarto lleno de manteles y copas de repuesto, rodeada de objetos que servían para vestir mesas donde personas fingían ser mejores de lo que realmente eran. Cuando subió de vuelta a la cocina, Camila la esperaba con expresión preocupada. «¿Dónde te metiste? Federica está furiosa. Dice que tardaste demasiado con las servilletas». «Me perdí en el pasillo». Renata mintió con naturalidad. «Oye», Camila bajó la voz. «Ese hombre, el que llegó al salón, el que todos tratan como si fuera alguien muy importante. Acabo de escuchar algo en la cocina que no me cuadra». «¿Qué escuchaste?». Camila miró a su alrededor para asegurarse de que nadie las oía. Federica estaba hablando con el chef principal. Dijo algo sobre un nuevo propietario. Que alguien compró el hotel hace poco y que nadie del personal lo sabe todavía porque el traspaso se hizo de forma confidencial. Y dijo algo más. Algo que me dio escalofríos. ¿Qué dijo? Dijo: «Si ese hombre descubre cómo manejamos las cosas aquí, todas perdemos nuestro trabajo. Así que esta noche, sonrían, sirvan bien y recen para que se vaya temprano». Renata sintió un nudo formándose en la garganta. Federica ya sospechaba. No sabía toda la verdad, pero intuía que algo estaba cambiando. Y una persona acorralada era una persona peligrosa. En el salón, Damián tomó su lugar en la mesa principal, justo al lado de su madre. Amelia lo miró con esa compostura impenetrable que había perfeccionado durante toda su vida. «Me alegra que hayas venido», dijo, llevando la copa a sus labios. «Yo también me alegro», Damián respondió mirando al frente. «Porque hay cosas que uno necesita ver con sus propios ojos para saber exactamente dónde están paradas las personas que lo rodean». Amelia dejó de beber. La copa quedó suspendida en el aire durante un segundo antes de que la posara con cuidado sobre la mesa. No dijo nada, pero su mano tembló. Y en la cocina, Renata volvió a fregar platos, porque la noche apenas comenzaba, y lo peor aún no había llegado. Damián Esteves cenaba en silencio. Cada bocado era mecánico, desprovisto de placer, porque su mente estaba en otro lugar. Estaba en la cocina, estaba en la bodega, estaba en los ojos enrojecidos de su esposa y en esa lágrima que le había limpiado del rostro minutos antes. Sonreía cuando alguien le hablaba, asentía con cortesía cuando algún invitado se acercaba a estrechar su mano,
pero por dentro estaba construyendo un mapa mental de cada persona en ese salón y del papel que habían jugado en la humillación de Renata. A su derecha, Amelia comía con la elegancia medida de quien ha pasado toda su vida aprendiendo a no revelar nada en público. Pero Damián la conocía demasiado bien. Notaba la tensión en la forma en que sostenía el tenedor, la rigidez casi imperceptible de sus hombros. Su madre sabía que algo estaba por cambiar, aunque todavía no supiera exactamente qué. «Excelente organización este año», comentó una mujer sentada frente a Amelia, copa en mano. Lorena se superó a sí misma. «Lorena siempre cumple», Amelia respondió sin levantar la mirada del plato. «Es una joven muy capaz». Damián dejó los cubiertos sobre la mesa con un sonido suave pero deliberado. «¿Capaz de qué exactamente?», preguntó con tono casual que no engañó a nadie en la mesa. Amelia lo miró de reojo. «De organizar eventos como este». «¿De qué más?», solo preguntaba. Damián tomó su copa. «A veces las personas son capaces de cosas que ni nosotros mismos imaginamos». El comentario quedó flotando en el aire como humo. Amelia no respondió, pero sus dedos se cerraron con más fuerza alrededor de la servilleta sobre su regazo. En ese momento, una voz profunda y cálida interrumpió la tensión desde el otro lado de la mesa. «Damián Esteves, no me dijeron que estarías aquí esta noche». Augusto Palacios se acercó con esa energía envolvente que solo poseen quienes han navegado décadas en el mundo de los negocios, sin perder la humanidad en el camino. Era un hombre mayor, de esos que inspiran respeto no por su dinero, sino por la forma en que lo usan. Había sido socio del padre de Damián durante años, y tras la muerte de éste, se había convertido en una especie de mentor para el joven empresario. No por obligación, por afecto genuino. «Don Augusto». Damián se levantó para abrazarlo. «No sabía que estaba en la ciudad. Llegué hace poco. Asuntos de la fundación que lleva el nombre de tu padre me trajeron de vuelta». Augusto tomó asiento en una silla que alguien acercó rápidamente. «Pero cuéntame, ¿cómo va todo? ¿Y Renata? Hace tiempo que no la veo. Esa mujer extraordinaria debería estar aquí contigo». La mención del nombre de Renata provocó una reacción en cadena apenas visible pero devastadora. Amelia endureció la mandíbula. La mujer de la copa desvió la mirada. Y Lorena, que pasaba cerca de la mesa revisando detalles del servicio, giró la cabeza tan rápido que casi tropezó. «Renata está aquí», Damián respondió con calma. «Más cerca de lo que todos creen». Augusto frunció el ceño, confundido por la respuesta enigmática. Pero antes de que pudiera preguntar más, Lorena se acercó a la mesa con su sonrisa profesional perfectamente calibrada. «Don Augusto, qué honor tenerlo con nosotros. ¿Puedo ofrecerle algo especial del menú?» «Estoy bien, gracias, querida». Augusto la miró con amabilidad, pero sin particular interés. Estaba conversando con Damián sobre su esposa. «¿La conoces?» Lorena mantuvo la sonrisa, pero algo tembló en sus ojos. «¿Renata?» «Sí, claro. La conozco. De hace tiempo, en realidad». «¿De hace tiempo?» Damián repitió inclinándose hacia adelante. «No sabía que se conocían de antes. Cuéntanos, Lorena. ¿De dónde se conocen?» El silencio que siguió fue eléctrico. Lorena miró a Amelia buscando apoyo, pero la mujer mayor mantenía los ojos fijos en su plato como si fuera lo más fascinante del universo. «Coincidimos hace años». Lorena eligió cada palabra con cuidado quirúrgico. «Antes de que ella... bueno, antes de su matrimonio, frecuentábamos los mismos círculos». «¿Los mismos círculos?» Augusto sonrió con genuina curiosidad. No sabía que Renata frecuentaba círculos de organizadoras de eventos. «No exactamente los mismos», Lorena corrigió rápidamente. «Fue algo circunstancial. Si me disculpan, necesito verificar el postre». Se alejó con pasos que intentaban ser firmes, pero que delataban urgencia. Damián la observó irse y luego miró a Augusto. «Don Augusto, ¿tiene un momento después de la cena? Hay algo que me gustaría comentarle en privado». «Para ti siempre tengo tiempo, muchacho». Augusto palmeó su hombro con afecto paternal. Mientras tanto, en la cocina, Renata había regresado a su estación de fregado. El vapor del agua caliente le envolvía las manos como guantes invisibles. A su lado, Camila trabajaba en silencio, pero su mente claramente no estaba en los postres que decoraba. «¿Puedo preguntarte algo?» Camila habló sin levantar la vista. «Dime, ¿por qué no te defiendes cuando Federica te grita,
Cuando Lorena te mira como si fueras basura. Yo sé que no eres lo que ellas creen. Se nota en la forma en que caminas, en cómo hablas. Tú no eres como nosotras. Renata dejó de fregar. ¿Y cómo son ustedes? Invisibles. Camila respondió con una honestidad que le salió del alma. Somos las que nadie mira, las que limpian, sirven, recogen y desaparecen. Yo llevo trabajando aquí desde que salí de la escuela. Mi mamá estaba enferma y necesitaba el dinero. Empecé limpiando habitaciones y fui subiendo hasta la cocina, que dicen que es mejor puesto, pero la verdad es que solo cambiamos de lugar donde nos ignoran. Renata escuchó cada palabra con una atención que Camila no estaba acostumbrada a recibir. Tu mamá, ¿cómo está ahora? Los ojos de Camila se humedecieron. Mejor, mucho mejor. La operación salió bien y está en recuperación, pero las deudas del hospital siguen ahí. Por eso aguanto todo lo que aguanto aquí. Por eso no digo nada cuando Federica me amenaza con despedirme si llego un minuto tarde. Porque un minuto tarde para ella es un mes de medicinas que mi mamá no puede perder. Renata sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No por ella misma, sino por Camila. Por todas las Camilas del mundo que trabajan en silencio mientras personas como Federica y Lorena usan su poder para aplastarlas. Camila. Renata la miró directamente. ¿Confías en mí? Apenas te conozco. Lo sé, pero te estoy pidiendo que confíes en mí. Esta noche va a cambiar muchas cosas en este hotel, y cuando eso pase, necesito que recuerdes esta conversación. Camila la miró con desconcierto y algo parecido a la esperanza. ¿Qué quieres decir? Antes de que Renata pudiera responder, la puerta de la cocina se abrió de golpe. Federica entró con expresión de tormenta, su teléfono apretado en la mano como si quisiera triturarlo. ¡Todos escuchen! Su voz cortó el ruido de la cocina como cristal rompiéndose. El servicio de postres comienza en 15 minutos. Quiero cada plato perfecto, cada copa impecable. Y si alguien, cualquiera de ustedes, comete un solo error esta noche, no solo perderá su empleo. Me encargaré personalmente de que no vuelva a trabajar en ningún hotel de esta ciudad. ¿Quedó claro? Murmullos de asentimiento recorrieron la cocina. Los empleados bajaron la cabeza y aceleraron el ritmo. Renata notó que varios tenían expresiones de terror genuino. No era una amenaza vacía. Federica lo había hecho antes. Pero la gerente no había terminado. Caminó directamente hacia Renata, deteniéndose tan cerca que invadía su espacio personal. ¿Y tú, Solís? El supervisor me dice que alguien te recomendó para trabajar esta noche. Alguien de afuera. Así es. Renata respondió con calma. ¿Quién? Una agencia de personal eventual. Llamé preguntando si necesitaban gente para la gala y me dijeron que sí. Federica la estudió con esos ojos que parecían capaces de desarmar mentiras, como un relojero desarma un mecanismo. Había algo en esta mujer que no cuadraba. Su postura era demasiado segura para alguien que fregaba platos. Sus respuestas eran demasiado precisas para una empleada temporal. ¿Cuál agencia? Servicios temporales del centro. Renata respondió sin pestañear, porque efectivamente había creado una solicitud a través de esa agencia esa misma mañana. Cada detalle de su infiltración había sido calculado con precisión. Federica entrecerró los ojos, pero no tenía tiempo para investigar más. La gala exigía su atención. Se alejó sin decir nada más, pero la forma en que miró a Renata por última vez dejó claro que esta conversación no había terminado. Camila soltó el aire que había estado conteniendo. Esa mujer me da escalofríos. A mí también, Renata admitió. Pero los escalofríos pasan. Lo que ella le hace a la gente todos los días, eso deja marcas que no se borran. En el salón, la cena llegaba a su fin, y los invitados comenzaban a circular entre las mesas, copa en mano, socializando con esa elegancia ensayada que caracteriza estos eventos. Damián se disculpó de la mesa principal y buscó a Augusto en un rincón tranquilo cerca del ventanal que daba al jardín interior del hotel. «Don Augusto, lo que voy a contarle es delicado», Damián habló en voz baja, «y necesito su consejo». «Habla, muchacho. Tu padre confiaba en mí con todo. Espero que tú también puedas hacerlo». Damián le contó todo. La infiltración de Renata, las comisiones ilegales de Federica, la humillación orquestada por Lorena y la participación de su propia madre. Augusto escuchó sin interrumpir, su expresión transformándose con cada revelación. Cuando Damián terminó,
El hombre mayor permaneció en silencio durante un largo momento, mirando a través del ventanal como si buscara respuestas en la oscuridad del jardín. Tu padre construyó este hotel con sus propias manos, dijo finalmente. Empezó con un pequeño restaurante que apenas tenía 10 mesas. Yo lo vi levantarse a las 4 de la mañana cada día durante años para que este lugar existiera. Y la razón por la que lo hacía no era el dinero. Era porque creía que un hotel debería ser un lugar donde todas las personas fueran tratadas con dignidad. Desde el huésped que paga la suite más cara hasta la persona que limpia esa suite al día siguiente. Lo sé. Damián respondió con voz ronca. ¿Lo sabes? Entonces sabes que lo que me estás contando habría destrozado a tu padre. No la corrupción, no las mentiras. Lo que lo habría destrozado es saber que su propia esposa participó en la humillación de alguien bajo este techo. Damián cerró los ojos. Escuchar esas palabras de Augusto, el hombre que mejor conoció a su padre, era como recibir un veredicto que ya temía. ¿Qué hago, don Augusto? Lo que tu padre habría hecho. La verdad, muchacho. Siempre la verdad. Pero no con rabia. Con la clase de firmeza que no necesita gritar para ser escuchada. Renata quiere esperar el momento adecuado. Augusto sonrió por primera vez. Esa mujer siempre fue más inteligente que todos nosotros juntos. Tu padre lo vio desde el primer día que la conoció. Me dijo, Augusto, esa joven va a salvar a mi hijo de convertirse en alguien como yo pude haber sido si no hubiera tenido los pies en la tierra. Y tenía razón. Damián sintió un nudo en la garganta. Hablar de su padre siempre lo desarmaba, especialmente cuando los recuerdos venían de alguien que lo amó tanto como Augusto. Hay algo más. Augusto bajó aún más la voz. Algo que probablemente no sabes. Lorena Duarte no odia a Renata por casualidad. La odia por algo muy específico. ¿Qué quiere decir? Hace años, antes de que tú y Renata se casaran, Lorena trabajaba en este mismo hotel, no como organizadora de eventos, trabajaba en recepción, y durante ese tiempo, intentó acercarse a ti, varias veces. Tu padre me lo contó porque estaba preocupado. Dijo que esa joven era ambiciosa de una forma que lo inquietaba. Damián frunció el ceño. No recuerdo eso, porque nunca le diste importancia. Para ti era una empleada más. Pero para ella, tu indiferencia fue una herida que nunca sanó. Y cuando te casaste con Renata, con una mujer que venía del mismo lugar que ella pero que logró lo que ella nunca pudo, esa herida se convirtió en algo mucho más oscuro. Todo encajó en la mente de Damián como piezas de un rompecabezas que finalmente revelaban la imagen completa. Lorena no solo humillaba a Renata por crueldad. La humillaba porque cada vez que la veía, se veía a sí misma en un espejo que le recordaba lo que pudo haber sido y no fue. ¿Mi madre sabe esto?, preguntó. Augusto lo miró con una expresión que contenía décadas de experiencia leyendo personas. Tu madre sabe muchas cosas, Damián. La pregunta no es qué sabe. La pregunta es por qué eligió usar esa información de la forma en que lo hizo. En ese instante, desde el escenario, Lorena tomó nuevamente el micrófono. Damas y caballeros, es momento del evento principal de esta noche, la subasta benéfica a favor de la Fundación Renacer. Y para dar inicio, quiero invitar a una persona muy especial a decir unas palabras. Lorena miró directamente hacia la mesa principal. Doña Amelia Esteves, ¿nos haría el honor? Amelia se levantó con gracia, pero Damián notó algo que nadie más habría captado. Antes de ponerse de pie, su madre miró brevemente hacia la puerta de la cocina. Y en sus ojos, por una fracción de segundo, no había frialdad. Había culpa. Amelia Esteves caminó hacia el escenario con la postura impecable que la había definido toda su vida. Cada paso medido, cada gesto calculado, cada respiración controlada. Había aprendido desde muy joven que el mundo observa a las mujeres con lupa, buscando grietas, buscando debilidad, buscando cualquier excusa para descalificarlas. Y ella se había jurado nunca darles esa satisfacción. Pero esta noche, mientras subía los 3 escalones del pequeño escenario y tomaba el micrófono de manos de Lorena, algo pesaba diferente dentro de su pecho. No era cansancio, no era nerviosismo, era algo que no había sentido en mucho tiempo, algo que se parecía peligrosamente a la vergüenza. Buenas noches a todos. Su voz salió firme, porque Amelia Esteves no sabía hablar de otra manera. Es un privilegio estar aquí una vez más, reunidos en nombre de la Fundación Renacer.
Esta fundación nació del sueño de un hombre que creía que el éxito solo tiene valor cuando se comparte. Mi esposo, que ya no está con nosotros, solía decir que la verdadera riqueza no se mide en propiedades ni en cuentas bancarias. Se mide en las vidas que tocamos y en la dignidad con que tratamos a quienes nos rodean. Hizo una pausa. Sus ojos recorrieron el salón y por un instante, solo un instante, se detuvieron en la puerta de la cocina. Damián, sentado en la mesa principal, observaba a su madre con una atención que cortaba como bisturí. Conocía ese discurso. Lo había escuchado en versiones similares cada año. Pero esta noche, las palabras sonaban diferentes en boca de Amelia. Sonaban como una confesión involuntaria. La dignidad, Amelia repitió la palabra como si le quemara la lengua, no es algo que se otorga según el puesto que alguien ocupe o el apellido que lleve. La dignidad es un derecho. Y cuando alguien se la arrebata a otro, no importa cuántas galas organice ni cuánto dinero done, el daño ya está hecho. El salón aplaudió con la cortesía habitual, sin percibir que aquellas palabras no iban dirigidas al público. Iban dirigidas hacia adentro, hacia ese lugar oscuro donde Amelia había guardado decisiones que ahora le resultaba cada vez más difícil justificar. Lorena aplaudió desde un costado del escenario, sonriendo con esa perfección ensayada que nunca revelaba lo que realmente pensaba. Pero sus ojos seguían a Amelia con la vigilancia de quien depende de alguien y al mismo tiempo le teme. Y ahora, Amelia recuperó el tono ceremonial. Damos inicio a nuestra subasta benéfica. Todos los fondos recaudados esta noche se destinarán al programa de becas educativas de la Fundación Renacer, que este año busca apoyar a jóvenes talentosos que no han tenido acceso a oportunidades formales de estudio. Damián sintió que el aire se le atascaba en la garganta. Becas para jóvenes sin acceso a oportunidades formales. Exactamente lo que Renata había sido toda su vida. Su madre estaba parada en un escenario recaudando dinero para personas como su nuera, mientras al mismo tiempo había conspirado para humillarla a metros de distancia. La subasta comenzó. Obras de arte donadas por coleccionistas locales, experiencias exclusivas en destinos internacionales, joyas diseñadas por artesanos reconocidos. Las paletas de apuestas se levantaban con la naturalidad de quienes gastan fortunas como quien elige un postre del menú. En la cocina, Renata escuchaba fragmentos del discurso a través de las puertas batientes cada vez que un mesero entraba o salía. Reconoció la voz de Amelia, reconoció las palabras sobre dignidad, y sintió una mezcla contradictoria de rabia y tristeza que la sacudió más de lo que esperaba. ¿Estás bien? Camila se acercó, notando cómo las manos de Renata se habían detenido sobre un plato. Estoy pensando en algo que alguien me dijo una vez. Renata respondió en voz baja. Que las personas no son malas por naturaleza, son malas por miedo. Miedo a perder lo que tienen. Miedo a que alguien demuestre que no merecían lo que les dieron. ¿Quién te dijo eso? Mi abuela Consuelo. Trabajó toda su vida en casas de personas ricas. Las conocía mejor que ellas mismas. Y decía que detrás de cada persona cruel hay una historia que explica su crueldad, aunque nunca la justifique. Camila iba a responder cuando Federica irrumpió en la cocina por tercera vez esa noche, pero esta vez no venía con órdenes. Venía con pánico. Tú, señaló a Renata con un dedo que temblaba. Ven conmigo. Ahora. Renata dejó el plato con calma, se secó las manos y siguió a Federica por el pasillo que conectaba la cocina con las oficinas administrativas del hotel. Caminaron en silencio hasta llegar a un despacho pequeño con un escritorio desordenado y archiveros metálicos que parecían reliquias de otra época. Federica cerró la puerta y se giró hacia Renata. Su compostura habitual se había agrietado. Debajo de la gerente autoritaria había una mujer asustada que intentaba desesperadamente no perder el control. ¿Quién eres?, preguntó sin rodeos. Ya se lo dije. Renata Solís, personal eventual para la gala. No me vengas con eso. Federica dio un paso hacia ella. Acabo de hablar con servicios temporales del centro. Confirmaron tu solicitud, pero algo no cuadra. Tu formulario de ingreso tiene información incompleta. Sin referencias laborales previas, sin dirección verificable, sin historial de empleo en el sector hotelero. ¿Quién te envió aquí realmente? Renata sostuvo su mirada. ¿Le preocupa quién me envió o le preocupa lo que he visto desde que llegué? El silencio que siguió fue devastador. Federica retrocedió como si las palabras de Renata fueran físicas. Su rostro pasó del miedo a la furia en cuestión de segundos. Escúchame bien.
Su voz bajó a un susurro venenoso. No sé quién seas ni qué estés haciendo aquí, pero te voy a dar un consejo gratuito. Este hotel funciona porque yo lo hago funcionar. Cada proveedor, cada contrato, cada servicio pasa por mis manos. Y las personas que intentan meterse en mis asuntos tienen una forma curiosa de quedarse sin empleo en toda la ciudad. ¿Me está amenazando? Te estoy informando. Hay una diferencia. Renata la miró con una calma que desarmaba. No había miedo en sus ojos. Había algo mucho más peligroso para Federica. Certeza. Señora Montiel, usted lleva años administrando este hotel como si fuera suyo, cobrando porcentajes a proveedores, amenazando empleados, usando su poder para aplastar a cualquiera que cuestione su autoridad. ¿Nunca se preguntó qué pasaría cuando el verdadero dueño decidiera mirar de cerca? Federica palideció. ¿El verdadero dueño? El hotel fue vendido hace poco a un grupo empresarial. Nadie sabe quién está detrás. ¿Alguien sabe? ¿Tú? ¿Una mujer que friega platos sabe quién compró un hotel de esta categoría? Sé muchas cosas, señora Montiel, más de las que le conviene que yo sepa. Federica la observó durante un largo momento. Su instinto, afilado por décadas de navegar aguas corporativas turbulentas, le gritaba que esta mujer era peligrosa. Pero su arrogancia, esa armadura que había construido sobre años de impunidad, le impedía creer que alguien tan aparentemente insignificante pudiera representar una amenaza real. «Vuelve a la cocina», ordenó finalmente. «Y cuando termine esta noche, no quiero volver a verte por aquí». Renata salió del despacho sin decir nada más, pero mientras caminaba de regreso por el pasillo, su corazón latía con fuerza. Había conseguido algo invaluable. Federica se había delatado. Su reacción, sus amenazas, su intento de intimidación, todo confirmaba lo que Renata sospechaba desde el principio. De vuelta en el salón, la subasta continuaba con entusiasmo creciente. Lorena dirigía las pujas con profesionalismo, pero Damián notaba cómo cada pocos minutos sus ojos buscaban la puerta de la cocina, vigilando que Renata permaneciera en su lugar, invisible, silenciada. Augusto se sentó junto a Damián y le habló al oído. «He estado observando a Lorena toda la noche. La forma en que mira hacia la cocina. La forma en que controla quién entra y quién sale. Esa mujer está haciendo algo más que organizar una gala». «Lo sé», Damián respondió. «Está vigilando a Renata, asegurándose de que no salga de la cocina, de que ningún invitado la vea de cerca». «¿Y tu madre?» Damián miró hacia Amelia, que conversaba con otras mujeres en la mesa con esa naturalidad diplomática que tanto la caracterizaba. Pero había algo diferente en ella esta noche. Reía menos, hablaba menos, y cada vez que alguien mencionaba la fundación o el legado de su esposo, su mirada se oscurecía brevemente antes de recuperar la compostura. «Mi madre está luchando consigo misma», Damián dijo, «y creo que está perdiendo». «¿Qué quieres decir?» Su discurso, las palabras sobre la dignidad. No estaba actuando, don Augusto, estaba confesando. «Mi madre sabe que lo que hizo estuvo mal. El problema es que su orgullo es más grande que su arrepentimiento. Todavía no ha encontrado la forma de admitirlo. El orgullo es el último refugio de quienes saben que se equivocaron». Augusto reflexionó. «Tu padre lo decía a menudo. Generalmente cuando hablaba de tu madre, Damián iba a responder cuando algo inesperado sucedió en la subasta. Lorena presentó el último artículo de la noche. Una pintura donada por un artista local que representaba a una mujer lavando ropa en un río, con montañas al fondo y un cielo que parecía incendiarse al atardecer. Esta obra se titula «Manos que sostienen el mundo». Lorena explicó con voz teatral. Representa la belleza del trabajo humilde, la dignidad en lo cotidiano. El artista nos recuerda que detrás de cada persona que trabaja con sus manos hay una historia que merece ser contada. Damián apretó la mandíbula. La ironía era tan brutal que parecía intencional. Lorena subastando una pintura que celebraba el trabajo humilde, mientras mantenía a Renata escondida en la cocina fregando platos como castigo por haberse atrevido a hacer más de lo que personas como Lorena creían que merecía. Las pujas comenzaron. Cifras altas volaban de mesa en mesa. Pero entonces, desde el fondo del salón, una voz se levantó por encima de todas. «El doble de la última oferta», dijo Damián poniéndose de pie. El salón guardó silencio. La cifra era absurdamente alta para una pintura de un artista local. Lorena lo miró desconcertada. «Señor Esteves, eso es...»
Extraordinariamente generoso. ¿Estás seguro? Completamente seguro. Damián caminó hacia el escenario lentamente, cada paso resonando en el silencio absoluto del salón. Y quiero dedicar esta compra a alguien muy especial. Alguien que conoce de primera mano lo que significa trabajar con las manos. Alguien que sabe lo que se siente ser juzgada por su origen, en lugar de por su corazón. Alguien que está en este hotel ahora mismo, más cerca de lo que cualquiera de ustedes imagina. El murmullo recorrió el salón como una corriente eléctrica. Invitados se miraban entre sí, confundidos. Lorena aferraba el micrófono con los nudillos blancos. Amelia tenía la mirada fija en su hijo, inmóvil como una estatua. Damián llegó al escenario y tomó la pintura con ambas manos. La giró hacia el público y la sostuvo en alto. Mi padre fundó esta gala porque creía en la dignidad de todas las personas. Esta noche he visto cómo algunas personas en este salón honran ese legado, y he visto cómo otras lo traicionan. Esta pintura me recuerda que la verdadera elegancia no está en las copas de cristal ni en los vestidos caros. Está en las manos que trabajan cuando nadie mira. Está en las personas que este mundo intenta hacer invisibles. Posó la pintura sobre el atril del escenario y miró directamente a Lorena, que permanecía congelada a su lado. Y pronto, dijo en un tono que solo ella pudo escuchar, todos van a ver exactamente a quién me refiero. Lorena no respondió. No pudo, porque por primera vez en toda la noche, su sonrisa desapareció completamente. Y en la cocina, Camila corría hacia Renata con los ojos desbordados. Renata, tienes que escuchar esto. Ese hombre del salón, el importante, acaba de dar un discurso increíble. Habló de manos que trabajan, de personas invisibles. Todos están murmurando. Lorena parece que va a desmayarse, y Federica acaba de salir de su oficina corriendo hacia el salón. Renata cerró los ojos. Damián no había podido contenerse del todo. No había revelado nada directamente, pero había lanzado una advertencia que cualquiera con algo que ocultar habría sentido como un terremoto. La noche estaba llegando a su punto de quiebre, y lo que vendría después no tendría vuelta atrás. El salón del Hotel Imperial Castellana parecía contener la respiración. El eco del discurso de Damián todavía vibraba entre las paredes como una campana que nadie podía silenciar. Los invitados murmuraban en voz baja, intercambiando miradas cargadas de confusión y curiosidad. Algo había cambiado en el ambiente, algo que nadie podía definir, pero todos podían sentir. Lorena fue la primera en reaccionar. Recuperó el micrófono con dedos que luchaban por no temblar, y forzó una sonrisa que le costó más esfuerzo que cualquier otra en toda la noche. ¡Qué palabras tan inspiradoras!, dijo con voz ligeramente quebrada que disfrazó aclarándose la garganta. La generosidad del señor Estevez es un ejemplo para todos nosotros. Y ahora, si me permiten, continuaremos con el programa de la velada. Pero nadie la escuchaba realmente. Las miradas seguían a Damián, que había bajado del escenario, y caminaba de regreso a su mesa con la calma de quien acaba de encender una mecha, y sabe exactamente cuánto tardará en llegar a la pólvora. Federica apareció en el salón por una puerta lateral. Su entrada fue discreta, casi invisible para los invitados, pero Damián la detectó inmediatamente. La gerente se movía entre las sombras del perímetro del salón, buscando a Lorena con la urgencia de alguien que necesita coordinar una estrategia antes de que sea demasiado tarde. Las dos mujeres se encontraron junto a una columna, parcialmente ocultas por un arreglo floral enorme. Damián no podía escuchar lo que decían desde su mesa, pero no necesitaba hacerlo. Sus expresiones lo decían todo. Federica hablaba rápido, gesticulando con las manos. Lorena negaba con la cabeza repetidamente, su sonrisa completamente desaparecida. Dos personas que normalmente controlaban todo a su alrededor, ahora visiblemente fuera de control. Augusto se inclinó hacia Damián. Se están coordinando. ¿Qué crees que planean? Protegerse. Damián respondió. Es lo único que saben hacer. ¿Y tú? ¿Cuál es el siguiente paso? Damián miró hacia la puerta de la cocina. Renata lo decidirá. Esta es su noche. En la cocina, Renata estaba de pie frente al fregadero vacío. Ya no quedaban platos por lavar. La cena había terminado. Los postres habían sido servidos. Y el personal comenzaba esa fase extraña entre el final del servicio y el momento en que les permitían irse. Algunos empleados descansaban apoyados contra las paredes,
Otros limpiaban superficies que ya estaban limpias solo por tener algo que hacer. Camila se acercó con 2 vasos de agua y le ofreció uno a Renata. Gracias. Renata lo tomó y bebió lentamente. Renata. Camila habló con esa voz que las personas usan cuando están a punto de hacer una pregunta que les da miedo. Ese hombre del discurso. Lo conoces, ¿verdad? Renata miró a Camila durante un largo momento. Esta joven que había sido la única persona amable con ella en toda la noche, que le había confiado la historia de su madre enferma, de sus deudas, de su miedo a perder el empleo. Camila merecía la verdad, o al menos una parte de ella. Sí, respondió simplemente. Lo conozco. ¿Quién es? Alguien que vino a ver lo que yo vine a ver. La diferencia es que cuando él mira, el mundo tiembla. Cuando yo miro, el mundo ni se entera. Camila frunció el ceño. No entiendo. Pronto lo entenderás. Y cuando lo hagas, quiero que recuerdes lo que te dije antes. Esta noche va a cambiar muchas cosas. Para todas las personas que trabajan aquí. La puerta de la cocina se abrió, y Federica entró como una tormenta silenciosa. Pero esta vez no gritaba. Esta vez su voz era baja, controlada, y mucho más aterradora que cualquier grito. Todos los que terminaron su turno pueden retirarse por la puerta de servicio, anunció sin mirar a nadie en particular. Excepto tú, Solís. Necesito que te quedes. Los empleados comenzaron a recoger sus pertenencias con la prisa de quienes han aprendido que quedarse más tiempo del necesario nunca es buena idea. Camila miró a Renata con preocupación. Vete, Renata le susurró. Estaré bien. No me quiero ir. Camila, por favor, confía en mí. Camila apretó los labios, tomó su bolso y caminó hacia la salida. Pero antes de cruzar la puerta, se detuvo y miró hacia atrás. Si necesitas algo, lo que sea, estaré afuera esperando, dijo con una firmeza que sorprendió a ambas. Cuando la cocina se vació, solo quedaron Renata y Federica. El silencio era diferente ahora. Sin el ruido de ollas y conversaciones, el espacio se sentía enorme y frío, como un escenario vacío después de que el público se ha ido. Federica caminó lentamente alrededor de la isla central de la cocina, pasando sus dedos por la superficie de acero como si inspeccionara la limpieza. Pero sus ojos nunca dejaron a Renata. Hice algunas llamadas más, comenzó. Después de nuestra conversación en la oficina, llamé a personas que conozco en el sector. Pregunté por ti. Nadie te conoce. Ningún hotel, ningún restaurante, ningún servicio de catering tiene registro de una Renata Solís. Tal vez no busqué en los lugares correctos. Renata respondió con calma. O tal vez no eres quien dices ser. Federica se detuvo frente a ella. Pero lo más interesante no fue lo que no encontré. Fue lo que sí encontré. Verás, tengo una amiga que trabaja en el registro empresarial. Le pedí un favor. Le pedí que buscara el nombre Renata Solís en cualquier base de datos disponible. El corazón de Renata se aceleró, pero su rostro permaneció inmutable. ¿Y qué encontró? Federica sacó su teléfono y leyó de la pantalla. Renata Solís de Estévez, cofundadora y vicepresidenta de Grupo Empresarial Estévez. Accionista minoritaria de la Fundación Renacer. Y según documentos recientes, copropietaria del Hotel Imperial Castellana. Las palabras cayeron en la cocina vacía como piedras en un lago quieto, cada una generando ondas que se expandían en todas las direcciones. Federica levantó la mirada de su teléfono. Sus ojos estaban abiertos de una manera que Renata nunca había visto. No era solo miedo. Era el reconocimiento devastador de alguien que comprende, demasiado tarde, la magnitud de su error. Tú eres la esposa de... Sí, Renata respondió sin adornos. Soy la esposa de Damián Estévez. Soy copropietaria de este hotel. Y durante toda esta noche, tú me tuviste fregando platos. El silencio que siguió fue el más largo y pesado de toda la noche. Federica abrió la boca para hablar, pero ningún sonido salió. Era como ver a alguien ahogándose en tierra firme. Todo su poder, toda su autoridad, toda esa armadura de intimidación que había construido durante años, se desmoronó en ese instante con la fragilidad de un castillo de papel. Yo no sabía, balbuceó finalmente. Señora Estévez, tiene que entenderme. Yo no tenía idea. ¿No tenías idea de qué? Renata dio un paso hacia ella. ¿De quién era yo? ¿O de que tratar a las personas como basura eventualmente tiene consecuencias? Yo solo estaba haciendo mi trabajo. ¿Tu trabajo incluye cobrar comisiones a los proveedores?
Tu trabajo incluye amenazar a empleados con arruinar sus carreras si se atreven a quejarse. Tu trabajo incluye crear un ambiente donde personas como Camila tienen que elegir entre su dignidad y las medicinas de su madre. Cada pregunta era un golpe preciso que desarmaba a Federica pieza por pieza. La gerente retrocedía con cada una, como si las palabras tuvieran peso físico. Eso son acusaciones sin fundamento. Federica intentó recuperar algo de terreno, pero su voz la traicionaba. ¿Sin fundamento? Renata sacó su propio teléfono del bolsillo del delantal. Desde que llegué esta mañana, cada conversación que tuviste conmigo, cada amenaza, cada llamada que hiciste a proveedores en la oficina con la puerta abierta, todo quedó registrado. No por mí, por el sistema de seguridad del hotel que tú misma instalaste, y que aparentemente olvidaste que también graba audio en las áreas administrativas. Federica se llevó la mano a la boca. El sistema de seguridad. El mismo sistema que ella había exigido instalar para vigilar a los empleados. El mismo sistema que ahora tenía registrado cada una de sus irregularidades. Señora Estevez. Federica juntó las manos en un gesto casi suplicante. Puedo explicar todo. Las comisiones son una práctica común en la industria hotelera. Todos lo hacen. Yo solo estaba siguiendo. No me interesa lo que todos hacen. Renata la interrumpió. Me interesa lo que tú hiciste. En mi hotel. Con mi gente. La puerta de la cocina se abrió lentamente. Damián entró seguido de Augusto. Detrás de ellos, Lorena se asomó con la expresión de alguien que ha sido arrastrada hasta el borde de un precipicio y sabe que está a punto de caer. Federica. Damián habló con una voz que no necesitaba volumen para ser aterradora. Creo que ya conoces a mi esposa. Federica lo miró. Miró a Renata. Miró a Augusto. Y finalmente miró a Lorena, buscando algún tipo de alianza, alguna solidaridad entre cómplices. Pero Lorena no le devolvió la mirada. Lorena miraba al suelo como si quisiera que la tierra se abriera y la tragara. Lorena. La voz de Damián se dirigió ahora hacia la organizadora. Tú sí sabías quién era Renata, desde el principio. Y en lugar de decir algo, decidiste convertir esta noche en tu pequeño espectáculo personal. Lorena levantó la cabeza. Tenía los ojos húmedos, pero no de arrepentimiento, de rabia contenida, de esa rabia que solo sienten quienes han sido expuestos en su peor versión frente a las personas cuya aprobación más deseaban. ¿Y qué querías que hiciera? Su voz salió entrecortada. ¿Que le aplaudiera? ¿Que la recibiera con los brazos abiertos? Ella apareció aquí disfrazada de empleada. Ella eligió meterse en esta cocina. Yo no la obligué a nada. No, Renata respondió desde el otro lado de la cocina. No me obligaste a fregar platos. Me obligaste a llevar copas al salón para que los invitados me vieran sirviendo. Me humillaste desde el escenario con un discurso diseñado para que yo supiera que estabas disfrutando cada segundo. Y lo hiciste porque alguien te dijo exactamente quién era yo, y tuviste la oportunidad de hacerme pagar por algo que nunca te hice. Lorena apretó los puños. Tú me quitaste todo. ¿Yo? ¿Qué te quité, Lorena? La vida que debería haber sido mía. Las palabras salieron como una represa que finalmente cede. Yo trabajaba aquí. Yo me esforcé. Yo intenté ser alguien en este lugar. Y entonces apareciste tú, una chica que llegó tocando puertas con un currículum arrugado, y de pronto todo lo que yo quería se convirtió en tuyo. El eco de esa confesión rebotó en las paredes de acero de la cocina. Damián cerró los ojos brevemente. Augusto bajó la cabeza. Y Renata miró a Lorena con algo que nadie esperaba. Compasión. Lorena, dijo suavemente, yo nunca te quité nada, porque lo que yo tengo no se lo quité a nadie. Lo construí, con estas mismas manos que estuvieron fregando platos toda la noche. La diferencia entre tú y yo no es la suerte, es que yo nunca culpé a otros por lo que me faltaba. Lorena abrió la boca para responder, pero ninguna palabra salió, porque no había respuesta para eso. No había argumento que pudiera desarmar una verdad dicha con tanta calma y tanta certeza. Y entonces, desde la puerta de la cocina, una voz que nadie esperaba escuchar rompió el silencio. Tiene razón. Todos se giraron. Amelia Estevez estaba de pie en el umbral, con los ojos llenos de algo que ninguno de los presentes había visto jamás en esa mujer. Lágrimas. Amelia Estevez llorando era algo que nadie en esa cocina creía posible. Damián la había visto llorar exactamente 2 veces en toda su vida.
el día que enterraron a su padre y la noche en que él le dijo que se casaría con Renata. Pero aquellas lágrimas habían sido silenciosas, contenidas, casi invisibles. Estas eran diferentes. Estas le recorrían el rostro sin permiso, sin control, como si una represa que llevaba años construyéndose hubiera cedido de golpe. Nadie habló. Nadie se movió. El único sonido era el goteo rítmico de un grifo mal cerrado que marcaba el paso del tiempo como un metrónomo cruel. Amelia dio un paso dentro de la cocina. Luego otro. Sus zapatos resonaban contra el piso con un eco que parecía demasiado grande para ese espacio. Caminó pasando junto a Damián sin mirarlo. Pasó junto a Augusto sin reconocerlo. Pasó junto a Federica y Lorena como si no existieran. Se detuvo frente a Renata. Las dos mujeres se miraron durante lo que pareció una eternidad comprimida en segundos. Amelia, con el rostro descompuesto por emociones que había pasado años sepultando. Renata, con esa calma dolorosa de quien ha aprendido a recibir golpes sin cerrar los ojos. Yo escuché todo. Amelia habló con voz entrecortada. Desde el pasillo. Cada palabra que dijiste, cada verdad que pusiste sobre esta mesa. Amelia. Damián intentó intervenir, pero su madre levantó una mano para detenerlo sin dejar de mirar a Renata. Déjame hablar, Damián, porque si no lo hago ahora, no tendré el valor de hacerlo nunca. Renata no dijo nada. Esperó, con la misma paciencia con la que había esperado toda la noche. Con la misma paciencia con la que había esperado durante años a que esta mujer la mirara de verdad. Cuando mi esposo murió, Amelia comenzó, y cada palabra parecía costarle un esfuerzo físico. Yo me quedé sola con un imperio que no sabía manejar, y un hijo que estaba decidido a hacer las cosas a su manera. Todo lo que yo conocía, todo lo que me daba seguridad, desapareció de un día para otro. Y entonces Damián te trajo a mi vida. Hizo una pausa. Se limpió las lágrimas con los dedos, un gesto torpe, desprovisto de la elegancia que siempre la había caracterizado. Y yo te miré, Renata. Te miré con tus manos callosas, con tu forma directa de hablar, con esa manera tuya de entrar a una habitación como si tuvieras el mismo derecho de estar ahí que cualquier otra persona. Y sentí miedo, no de ti, miedo de lo que representabas. ¿Qué representaba? Renata preguntó suavemente. La verdad. Amelia soltó la palabra como si la hubiera cargado sobre los hombros durante demasiado tiempo. Tú representabas todo lo que mi esposo siempre me dijo que yo debía ser, pero nunca tuve el coraje de ser. Él vino de abajo. Construyó todo con sus manos, igual que tú. Y cuando yo me casé con él, juré que nunca olvidaría de dónde venía. Pero lo olvidé, Renata. Lo olvidé el día que empecé a sentarme en mesas como la de allá afuera, y a creer que mi lugar estaba por encima de personas como tú. Damián apretó la mandíbula. Escuchar a su madre desarmarse de esa manera era devastador y liberador al mismo tiempo. Augusto observaba en silencio, con los ojos brillantes, recordando a su amigo y la mujer que éste había amado tanto. Cuando supe que vendrías hoy al hotel, Amelia continuó, debí haberte protegido. Debí haber llamado a Damián y decirle lo que estaba pasando. En lugar de eso, llamé a Lorena. Le dije quién eras. Le dije que estarías en la cocina. Y lo hice porque en algún lugar oscuro y cobarde de mi corazón, pensé que si te veías humillada, si sentías el peso de un mundo que no te aceptaba, tal vez te irías. Tal vez dejarías a mi hijo y todo volvería a ser como antes. El silencio que siguió fue absoluto. Lorena miraba al suelo. Federica permanecía inmóvil contra la pared, olvidada momentáneamente en medio de una confesión que era mucho más grande que sus comisiones o sus amenazas. Renata respiró profundamente. Sus ojos estaban húmedos, pero las lágrimas no caían. Las mantenía ahí, suspendidas, como si soltarlas significara perder algo que necesitaba conservar. ¿Y qué cambió?, preguntó. ¿Qué cambió entre esa llamada y este momento? Amelia cerró los ojos. El discurso, mi propio discurso. Cuando subí a ese escenario y hablé de dignidad usando las palabras de mi esposo, sentí que él me miraba. Sentí su decepción atravesándome como si estuviera parado justo al lado mío. Y cuando Damián compró esa pintura y habló de manos que trabajan, de personas invisibles, supe que estaba hablando de ti. Y supe que cada persona en ese salón estaba aplaudiendo un discurso sobre dignidad, mientras yo había pasado toda la noche destrozando la tuya. Una lágrima finalmente escapó del ojo derecho de Renata. Solo una.
rodó lentamente por su mejilla y cayó sobre el delantal que todavía llevaba puesto. El delantal que había sido su disfraz, su armadura y su prueba durante toda la noche. Amelia, Renata habló con una voz que temblaba pero no se quebraba. Usted no me conoce. Nunca quiso conocerme. Cada vez que crucé la puerta de su casa, sentí que atravesaba un campo de batalla. Cada cena familiar fue un examen que nunca podía aprobar. Cada conversación era una prueba donde mis palabras siempre eran las equivocadas y mi presencia siempre sobraba. Amelia agachó la cabeza. El peso de la verdad es insoportable cuando viene de la persona a quien más se le ha negado. Pero nunca dejé de intentarlo. Renata continuó. ¿Sabe por qué? No por Damián. Damián me ama con o sin su aprobación. Lo hice por usted. Porque mi abuela Consuelo me enseñó que las personas que más rechazan el cariño son las que más lo necesitan. Y yo creía, genuinamente creía, que algún día usted me daría una oportunidad. Te la estoy pidiendo ahora. Amelia levantó la cabeza, su voz reducida a un susurro. Sé que no la merezco. Sé que llego tarde, pero te la estoy pidiendo. Renata miró a Damián. Su esposo tenía los ojos enrojecidos, la mandíbula tensa, las manos apretadas a los costados. No estaba llorando, pero estaba más cerca de hacerlo de lo que cualquiera lo había visto jamás. Augusto le apretó el hombro suavemente, un gesto que decía más que 1000 palabras. Renata volvió a mirar a Amelia, y entonces hizo algo que definió exactamente quién era Renata Solís. Se quitó el delantal. Lo dobló con cuidado, como si fuera algo valioso, y no un pedazo de tela manchado de agua y jabón. Lo colocó sobre la mesa de acero de la cocina, y con las manos libres por primera vez en toda la noche, tomó las manos de Amelia entre las suyas. No necesito que me pida una oportunidad, dijo. Necesito que se la pida a usted misma, que se dé la oportunidad de conocerme sin filtros, sin miedos, sin apellidos. Solo como dos mujeres que aman al mismo hombre y que deberían estar del mismo lado. Amelia se derrumbó, no de forma dramática ni ruidosa. Se derrumbó hacia adentro, como un edificio que cae sobre sus propios cimientos. Sus hombros se sacudieron con sollozos que había contenido durante años. Renata no la soltó. La sostuvo como se sostiene a alguien que finalmente acepta caer, porque sabe que hay brazos que la recibirán. Damián se acercó lentamente. Puso una mano sobre el hombro de su madre y la otra sobre la espalda de Renata. Los tres permanecieron así durante un momento que ninguno de ellos olvidaría. No era perfecto, no borraba el pasado, pero era un comienzo. Augusto se secó los ojos discretamente. Luego miró hacia donde Federica y Lorena permanecían paralizadas, testigos involuntarias de algo que las superaba completamente. Creo, dijo Augusto con voz firme pero amable, que hay asuntos pendientes que resolver esta noche. Y creo que las personas involucradas merecen saber qué sigue. Damián se separó de su madre, respiró profundamente y miró a Federica. Señora Montiel, a partir de este momento queda suspendida de sus funciones como gerente general del Hotel Imperial Castellana. Se realizará una auditoría completa de todas las operaciones financieras y administrativas bajo su gestión. Las grabaciones del sistema de seguridad serán revisadas por nuestro equipo legal. Si lo que encontramos confirma lo que mi esposa reportó, y ambos sabemos que lo confirmará, enfrentará las consecuencias correspondientes. Federica abrió la boca, cerró la boca, volvió a abrirla. Señor Esteves, yo he dedicado mi vida a este hotel. Ha dedicado su vida a aprovecharse de este hotel. Damián corrigió sin crueldad pero sin concesiones. Y peor aún, a aprovecharse de las personas que lo mantienen funcionando. Eso se terminó. Federica asintió lentamente, derrotada. No había argumentos que la salvaran. No había contactos que pudieran protegerla. Por primera vez en décadas, estaba exactamente donde había puesto a tantos empleados antes. Sola, sin poder y enfrentando consecuencias. Damián miró a Lorena. La organizadora permanecía inmóvil, con los brazos cruzados sobre el pecho como protegiéndose de algo que ya la había alcanzado. Lorena, comenzó, pero fue Renata quien lo detuvo. Déjame a mí, dijo, soltando suavemente las manos de Amelia. Renata caminó hacia Lorena. Se detuvo frente a ella y la miró directamente a los ojos. Lorena levantó la barbilla,
desafiante incluso en la derrota, esperando el golpe final. Pero Renata no golpeó. Lorena, lo que dijiste antes, sobre la vida que sentías que te correspondía, lo escuché y lo entendí, porque yo sé exactamente lo que se siente querer algo con todas tus fuerzas y sentir que el mundo te lo niega. Lorena parpadeó. No esperaba eso. La diferencia, Renata continuó, es que yo usé esa frustración para construir, y tú la usaste para destruir. Pero eso no significa que no puedas cambiar. Todos merecen la oportunidad de elegir un camino diferente. ¿Me estás perdonando?, Lorena preguntó con voz incrédula. Te estoy liberando, Renata respondió, de la carga de odiarme, porque ese odio nunca me lastimó tanto como te lastimó a ti. Lorena descruzó los brazos lentamente. Su barbilla descendió. Y por primera vez en toda la noche, su rostro mostró algo que no era cálculo, ni rabia, ni desprecio. Era agotamiento. El agotamiento profundo de alguien que ha cargado resentimiento durante tanto tiempo que ya no recuerda cómo se siente vivir sin él. No dijo gracias. No pidió perdón. Simplemente asintió una vez, dio media vuelta y caminó hacia la puerta de la cocina. Antes de salir, se detuvo sin girarse. El evento del salón aún no termina, dijo con voz neutral. Hay invitados esperando. Yo me encargo de eso, Damián respondió. Lorena salió sin mirar atrás. Augusto se acercó a Damián. ¿Qué planeas hacer con los invitados? Damián miró a Renata. Ella le devolvió la mirada. Y en ese intercambio silencioso, ambos supieron exactamente lo que tenían que hacer. Es hora de que conozcan a la verdadera anfitriona de esta gala. Damián extendió su mano hacia Renata. Renata miró la mano de su esposo. Miró el delantal doblado sobre la mesa. Miró sus propias manos, enrojecidas por horas de agua caliente y jabón. Esas manos que habían fregado platos, servido copas, cargado charolas. Esas mismas manos que habían firmado documentos corporativos, construido un hogar y sostenido a una suegra que acababa de derrumbarse frente a ella. Tomó la mano de Damián, y juntos caminaron hacia la puerta que separaba la cocina del salón. Pero antes de cruzarla, Renata se detuvo. Porque afuera, sentada en el piso del pasillo de servicio, con su bolso sobre las piernas y los ojos abiertos de par en par, estaba Camila. Había esperado, tal como prometió. «Camila», Renata la miró desde arriba. «Levántate, ¿vienes con nosotros?» «¿Conmigo? ¿A dónde?» «Al salón, porque lo que va a pasar ahora no es solo para mí. Es para todas las personas que alguna vez se sintieron invisibles en este hotel». Camila se levantó con piernas temblorosas, sin entender del todo lo que estaba sucediendo, pero sintiendo, con esa intuición que no necesita explicaciones, que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Y cuando las puertas del salón se abrieron, 200 pares de ojos se giraron hacia la cocina. Lo que vieron los dejó sin palabras. Renata Solís entró al salón del Hotel Imperial Castellana con las manos todavía enrojecidas por el agua y el jabón. Sin joyas, sin maquillaje retocado, sin nada que la disfrazara de algo que no era. Caminaba con la misma ropa con la que había fregado platos durante horas. Y a su lado, Damián Esteves la sostenía como si estuviera presentando al mundo lo más valioso que poseía. Porque eso era exactamente lo que estaba haciendo. Detrás de ellos, Camila avanzaba con pasos inseguros, los ojos enormes, recorriendo un salón que solo había visto desde la puerta de la cocina. Y más atrás, con los ojos hinchados pero la cabeza en alto por primera vez en toda la noche, Amelia Esteves cerraba la procesión más inesperada que esa gala hubiera presenciado jamás. Los 200 invitados enmudecieron. Las copas quedaron suspendidas a medio camino. Las conversaciones se cortaron como si alguien hubiera apagado el sonido del mundo. Todos los ojos estaban clavados en la mujer que caminaba junto al hombre más poderoso de la sala. Y nadie podía entender qué hacía alguien del personal de cocina cruzando el salón principal como si le perteneciera. Damián subió al escenario y tomó el micrófono que Lorena había dejado abandonado sobre el atril. «Buenas noches una vez más». Su voz llenó el salón con una autoridad que no necesitaba volumen. «Sé que esta velada ha tenido momentos inesperados. Y lo que estoy a punto de decirles es quizás el más inesperado de todos». Hizo una pausa. Miró a Renata, que permanecía al pie del escenario, erguida,
con esas manos rojas que contaban una historia más poderosa que cualquier discurso. Muchos de ustedes me conocen como empresario, algunos como hijo de quien fundó este hotel, pero pocos conocen a la persona que me convirtió en quien soy hoy, la persona sin la cual nada de lo que ven aquí tendría sentido. Extendió la mano hacia Renata. Ella subió los 3 escalones del escenario con la misma determinación con la que años atrás había subido los escalones de la entrada de este hotel, buscando un trabajo que nadie quería darle. Les presento a Renata Solís de Esteves, mi esposa, copropietaria de este hotel, cofundadora de la Fundación Renacer, y la mujer que esta noche fregó platos en la cocina de su propio hotel para descubrir cómo son tratadas las personas que trabajan aquí cuando nadie importante está mirando. El silencio se transformó en algo vivo. Se podía sentir cómo el aire cambiaba, cómo cada persona en ese salón procesaba esas palabras y recalculaba cada momento de la noche. La invitada que dijo que las copas costaban más que el salario de Renata se llevó la mano a la boca. Varios meseros que aún permanecían en servicio se miraron entre sí, con expresiones que iban del asombro a la emoción contenida. Esta noche, Damián continuó, mi esposa fue insultada, menospreciada y humillada en nuestro propio hotel. No por error, no por confusión, sino porque las personas encargadas de administrar este lugar decidieron que alguien que friega platos no merece respeto, que alguien sin un apellido visible en la frente no tiene dignidad, que una mujer con las manos mojadas vale menos que una mujer con las manos enjolladas. Renata sentía el calor de cientos de miradas, algunas avergonzadas, otras conmovidas, otras simplemente atónitas. Pero no le importaban las miradas, le importaba lo que vendría después. Damián le cedió el micrófono. Renata lo tomó. Sus manos ya no temblaban. Habían temblado toda la noche, pero ahora estaban firmes, como si todo el dolor acumulado durante horas se hubiera transformado en algo sólido, inquebrantable. No subí a este escenario para avergonzar a nadie, comenzó, y su voz resonó con una claridad que sorprendió incluso a Damián. Subí porque hay personas en la cocina de este hotel, y en las cocinas de todos los hoteles, restaurantes y casas de este país, que trabajan jornadas enteras sin que nadie las mire a los ojos. Que sirven mesas donde se habla de generosidad mientras ellas no ganan lo suficiente para pagar las medicinas de sus familias, que soportan amenazas y humillaciones en silencio porque el miedo a perder el empleo es más grande que el derecho a ser tratadas como seres humanos. Su voz se quebró levemente, pero no se detuvo. Yo fui esa persona. Antes de conocer a mi esposo, antes de que la vida me diera oportunidades que no todos reciben, yo era la chica que tocaba puertas con un currículum arrugado, la que comía una vez al día para poder pagar la renta, la que aprendió que el mundo divide a las personas en 2 categorías, las que sirven y las que son servidas. Y hoy, después de fregar platos durante horas en mi propio hotel, confirmé algo que mi abuela Consuelo me dijo cuando yo era niña. Renata buscó entre los rostros del salón hasta encontrar a Camila, que estaba de pie junto a la pared, con lágrimas corriendo libremente por su rostro. Mi abuela decía, las manos que lavan, cocinan, limpian y sirven, son las mismas manos que sostienen el mundo. Y el día que esas manos se detengan, el mundo se cae. Esta noche quiero honrar esas manos, las manos de Camila, que trabaja en nuestra cocina, y que fue la única persona en todo este hotel que me trató con amabilidad sin saber quién era yo. Las manos de cada empleado que esta noche sirvió sus mesas con profesionalismo a pesar de trabajar bajo un régimen de intimidación y amenazas. Se giró hacia Damián, que asintió con los ojos brillantes. Por eso, esta noche anunciamos la creación del programa Manos que Sostienen, una iniciativa del Hotel Imperial Castellana y la Fundación Renacer, que ofrecerá becas educativas, asistencia médica y oportunidades de crecimiento profesional para todos los empleados del hotel y sus familias. Porque la generosidad no empieza en una subasta. Empieza en cómo tratas a la persona que te sirve el café cada mañana. El salón estalló, no en aplausos educados como los de antes, en algo más profundo, algo que nacía de la vergüenza en algunos, de la admiración en otros, y de la esperanza en quienes más lo necesitaban. Meseros que habían sido sombras toda la noche aplaudían con lágrimas en los ojos. Un cocinero que se había asomado desde la puerta de la cocina al escuchar la conmoción
se cubría el rostro con las manos. Augusto Palacios se levantó de su silla y comenzó a aplaudir con fuerza, con esa energía de quien ha visto cumplirse algo que su mejor amigo habría soñado. Otros invitados lo siguieron. Mesa por mesa, persona por persona, el salón entero se puso de pie. Renata bajó del escenario y caminó directamente hacia Camila. Camila, las deudas del hospital de tu mamá serán cubiertas por la fundación a partir de mañana. Y si quieres seguir trabajando aquí, no será fregando platos. Será en el puesto que tú elijas, con el apoyo que necesites para crecer. Camila no pudo hablar. Se cubrió la boca con ambas manos mientras su cuerpo temblaba con sollozos que venían de un lugar tan profundo que parecían llevar guardados toda una vida. Renata la abrazó. La abrazó como su abuela Consuelo la había abrazado a ella tantas veces, con esa fuerza silenciosa que dice más que cualquier discurso. Amelia observaba desde unos pasos atrás, y entonces hizo algo que nadie le pidió. Caminó hacia Renata y Camila, y con una voz temblorosa pero audible para quienes estaban cerca dijo: «Yo también quiero participar en ese programa, no con dinero, con mi tiempo. Quiero conocer a cada persona que trabaja en este hotel. Quiero aprender sus nombres, sus historias. Quiero hacer lo que debí haber hecho desde el principio». Renata la miró. Y por primera vez desde que se conocieron, Renata vio a la verdadera Amelia. No a la matriarca impenetrable, no a la suegra que la rechazaba, sino a una mujer que finalmente había encontrado el valor de ser vulnerable. Renata le extendió la mano. Amelia la tomó. Y esa mano, la mano enrojecida por el jabón y el agua caliente, sostuvo la mano enjollada de su suegra con la misma firmeza con la que había sostenido todo lo demás en su vida, con la misma firmeza con la que sostendría lo que viniera después. Semanas después, el Hotel Imperial Castellana era irreconocible, no por fuera, por dentro. Los pasillos tenían el mismo brillo, las habitaciones el mismo lujo, pero el aire era diferente. Se respiraba algo que antes no existía entre esas paredes. Federica Montiel fue desvinculada tras la auditoría que confirmó cada irregularidad que Renata había reportado. No hubo escándalos públicos, no hubo venganza. Simplemente se aplicaron las consecuencias que durante años nadie se había atrevido a aplicar. Lorena Duarte renunció días después de la gala. No dejó una carta, no dio explicaciones, pero tiempo después, Renata recibió un mensaje anónimo que decía simplemente: «Estoy empezando de nuevo. Gracias por lo que dijiste en la cocina». Renata nunca respondió. No hacía falta. Camila fue la primera beneficiaria del programa Manos que Sostienen. Comenzó un curso de administración hotelera y con el paso del tiempo se convirtió en supervisora de atención al huésped. Su madre se recuperó completamente. La primera vez que visitó el hotel para ver a su hija trabajar en su nuevo puesto, Camila tuvo que excusarse para llorar en el baño durante 10 minutos antes de poder mostrarle las instalaciones. Augusto Palacios aceptó presidir el comité de la fundación. En su primer discurso ante los nuevos becarios, contó la historia de un hombre que empezó con 10 mesas y un sueño, y de una mujer con las manos mojadas que le recordó al mundo entero para qué sirven los sueños. Y Amelia cumplió su promesa. Cada semana visitaba el hotel, no para inspeccionar, para conversar. Aprendió el nombre de cada cocinero, cada camarera, cada persona de mantenimiento. Tiempo después, durante una cena familiar, miró a Renata desde el otro lado de la mesa y le dijo algo que Renata guardaría para siempre. «Mi esposo tenía razón sobre ti. Eres lo mejor que le pasó a esta familia. Y yo casi lo arruino por cobarde». Renata sonrió. No con triunfo, con paz, porque la venganza habría sido fácil. La rabia habría sido justificada. Pero Renata Solís no había fregado platos durante horas para demostrar quién era. Los había fregado para demostrar quiénes eran los demás. Y al hacerlo, les dio a todos la oportunidad de elegir ser mejores, incluso a quienes no lo merecían. Esa noche, cuando el hotel quedó en silencio y las luces del salón se apagaron, Renata pasó por la cocina antes de irse. Se detuvo frente al fregadero donde había pasado tantas horas. Pasó sus dedos por el borde de acero frío y recordó las palabras de su abuela. «Las manos que sostienen el mundo no piden aplausos, mi niña. Solo piden que nadie las olvide». Renata apagó la luz de la cocina, pero lo que encendió esa noche no se apagaría jamás.